El guardia de seguridad fue tratado como un inútil por ejecutivos arrogantes, pero esa misma noche demostró ser un estratega militar retirado que salvó a todos de un robo millonario, dejando a la empresa y a sus jefes en completo asombro. ¿Quién dice que un uniforme de seguridad esconde siempre a un simple vigilante? Esa noche, la arrogancia de unos ejecutivos se estrelló contra la realidad cuando su despreciado guardia de seguridad, un estratega militar retirado, desbarató un robo millonario, dejando al descubierto una lección brutal sobre prejuicios y la inesperada fortaleza que puede hallarse donde menos se espera. Su heroísmo, sin embargo, no fue el final, sino el inicio de una nueva y peligrosa etapa. El vestíbulo de Corporación Zenith rezumaba opulencia, mármol pulido, un aire acondicionado que silbaba con la frialdad del desprecio y el zumbido incesante de las conversaciones de ejecutivos con trajes impecables. En medio de ese universo de acero y cristal, Miguel, el guardia de seguridad, era un fantasma, una presencia apenas perceptible, relegado a un rincón oscuro junto a la puerta de servicio. Su uniforme, un lienzo desvaído de azul marino, contrastaba crudamente con la impecable blancura de las camisas de sus despreciadores. No era un olvido casual, era una estrategia de invisibilidad cuidadosamente cultivada por los ejecutivos de Zenith, como en las obras de Kafka, donde la burocracia anula la individualidad. Miguel era absorbido por la maquinaria de la empresa, reducido a una función, a un número, a una nota al pie de página en el informe de ganancias trimestral. Su trabajo, en teoría, era custodiar las instalaciones, mantener la seguridad. En la práctica era una excusa para la invisibilidad. Los ejecutivos, encorvados sobre sus portátiles con una expresión de importancia apenas contenida, lo trataban como una pieza de mobiliario, como un pisapapeles que simplemente ocupaba espacio. El mínimo contacto se limitaba a miradas rápidas y despectivas, un gruñido de desaprobación por alguna supuesta falta o la fría indiferencia de quien ignora la existencia de alguien que se considera inferior. La situación evocaba el clásico retrato del hombre invisible de H. G. Wells, pero sin la intención de crítica social. En este caso, la invisibilidad era deliberada, un resultado directo de la cultura corporativa que se había establecido en Zenith. El silencio de Miguel, su quietud casi monástica, era interpretado como estupidez o incapacidad, reforzando la actitud de los ejecutivos. No se les ocurría que su silencio, su discreción, podría ser en realidad una reserva estratégica, la máscara de un hombre que guardaba un profundo pozo de experiencia y astucia bajo una apariencia modesta. Su uniformidad, lejos de representar su identidad, era un disfraz. Un estudio sociológico demostraría fácilmente cómo la estructura jerárquica de una empresa puede generar estos comportamientos. La superioridad percibida de los ejecutivos, su poder casi absoluto dentro de su dominio, los ciega ante la posible valía de quienes ocupan los puestos más bajos. Su falta de empatía, casi patológica, les impide considerar el potencial humano que se encuentra bajo una capa de indiferencia cotidiana. Su desprecio hacia Miguel, lejos de ser un acto aislado, reflejaba un modelo de comportamiento profundamente arraigado en una cultura corporativa que privilegia la apariencia sobre la sustancia, la fachada sobre la realidad. El trato recibido por Miguel no era mera crueldad gratuita, era el resultado de una mentalidad que reducía a las personas a sus funciones ignorando su humanidad. Era el eco de un sistema que, en su implacable búsqueda de la eficiencia, sacrificaba el respeto y la consideración hacia sus empleados. En este escenario, la aparente incapacidad de Miguel era paradójicamente un escudo. Era una forma de camuflaje que le permitía observar, analizar y planificar sin despertar sospechas. Su silencio no era signo de debilidad,
Era una táctica, la quietud antes de la tormenta. La arrogancia de los ejecutivos de Zenith no era una mera cualidad individual, era una enfermedad sistémica, un cáncer que carcomía la moral de la empresa desde sus cimientos. Se manifestaba en pequeños detalles, en gestos aparentemente inocuos que, sin embargo, revelaban una profunda falta de respeto y una confianza ciega en su propia superioridad. Había un aire de superioridad intelectual, un desprecio silencioso pero omnipresente que impregnaba cada interacción con Miguel. Eran hombres de negocios, exitosos, con carreras brillantes, y veían a Miguel como un obstáculo, una mancha en el perfecto paisaje de su mundo corporativo. Su falta de confianza en él no se basaba en una evaluación objetiva de su capacidad, era un prejuicio, un estereotipo preconcebido que les impedía ver más allá de la apariencia exterior. Se comportaban como los personajes de una sátira social, ciegos a su propia ceguera, incapaces de ver el potencial oculto que yacía dormido tras el uniforme deslucido del guardia de seguridad. Su actitud recordaba, en cierta medida, la soberbia de algunos personajes de la literatura clásica, como el rey Lear de Shakespeare, cuya arrogancia le ciega ante la verdad y le lleva a la ruina. La creencia en su propia infalibilidad, en su derecho innato a la dominación, les impedía ver la realidad, esa realidad que Miguel, con su aparente insignificancia, estaba a punto de hacerles explotar en la cara. El lenguaje corporal de los ejecutivos hablaba por sí solo, miradas rápidas y desdeñosas que evitaban cualquier contacto visual prolongado, un silencio significativo que excluía a Miguel de las conversaciones, un silencio que resonaba con el eco de su invisibilidad. Las conversaciones entre ellos, llenas de jerga empresarial y referencias a estrategias de mercado que Miguel no entendía, pero que percibía como una forma más de exclusión, de afirmación de su superioridad. Era la recreación de un sistema de castas, sutil pero efectivo, donde la posición social determinaba el valor de un individuo, independientemente de sus méritos reales. Podría argumentarse que este comportamiento se corresponde con ciertos patrones psicosociales descritos en la psicología organizacional. La teoría de la identidad social, por ejemplo, sugiere que los individuos se identifican con ciertos grupos sociales y a través de esa identificación construyen una imagen positiva de sí mismos. En el caso de los ejecutivos de Zenith, su identidad estaba intrínsecamente ligada a su posición jerárquica dentro de la empresa. Su arrogancia, entonces, no sería más que una forma de reafirmar esa identidad, de reforzar su estatus y su sentido de superioridad, rechazando todo lo que pudiera amenazar su posición privilegiada. Es esa actitud de superioridad inherente, esa falta de empatía y de capacidad de considerar otras perspectivas, lo que desencadenaría los eventos de esa noche. La confianza ciega en sus propios sistemas de seguridad, la despreocupación ante una posible amenaza, todo era consecuencia de esa arrogancia, esa soberbia ciega que les impedía reconocer el valor real, el talento oculto y el peligro inminente. La justicia poética, en este caso, reside en la inversión de roles, en la revelación de la verdadera capacidad de Miguel, quien, hasta ese momento, había sido un simple peón en el juego de la arrogancia de sus jefes. Las sombras de la noche se alargaban sobre la imponente fachada de la corporación Zenith, proyectando una atmósfera de misterio y vulnerabilidad que contrastaba con la arrogancia diurna de sus ocupantes. El silencio habitual del edificio, roto sólo por el zumbido del sistema de climatización y el lejano murmullo del tráfico urbano, se convirtió en un lienzo silencioso sobre el que se pintaría el caos. Era la escena del crimen perfecta, un escenario diseñado para la perfecta ejecución de un robo, un escenario que la arrogancia de sus ejecutivos había creado involuntariamente. La vulnerabilidad de la empresa era una consecuencia directa de su confianza ciega en sistemas de seguridad tecnológicos,
de su desprecio por las medidas de seguridad más básicas. Había un aire de vulnerabilidad casi poética en la escena, un equilibrio precario entre la fuerza del acero y cristal y la sutil amenaza que se deslizaba en la oscuridad. El robo, de hecho, no comenzó con una explosión de violencia o un asalto frontal. Comenzó de manera sigilosa, casi imperceptible, como la infiltración de un virus informático, lento y constante. Una red de especialistas altamente cualificados y equipados había estudiado los puntos débiles del edificio durante semanas, aprovechando la ceguera de la seguridad corporativa. Su conocimiento de las instalaciones, sus puntos ciegos y sus fallos de seguridad era tan meticuloso como aterrador. Era como la estrategia de un juego de ajedrez magistral, donde cada movimiento estaba calculado, cada pieza se movía con precisión y precisión quirúrgica hacia su objetivo. Las cámaras de seguridad, supuestamente el baluarte de la defensa de Zenith, fueron burladas con una facilidad desconcertante. Los sistemas de alarma, con su intrincado entramado de sensores y cables, fueron neutralizados con la precisión de un cirujano. Era evidente que los ladrones no eran aficionados, eran profesionales, especialistas en su campo, expertos en la planificación y la ejecución de robos de alta envergadura. Su método de trabajo era una demostración de eficiencia y precisión, un recordatorio de la fragilidad de las defensas frente a una planificación inteligente y una ejecución impecable. En cierto sentido, el robo era una obra de arte criminal, una pieza de ingeniería a gran escala con un resultado inevitablemente trágico para la empresa. La vulnerabilidad de Zenith, sin embargo, no era sólo tecnológica, era humana. La complacencia y la arrogancia de los ejecutivos habían creado un entorno en el que la seguridad se veía como un gasto innecesario, una molestia más que una prioridad. Habían confiado ciegamente en la tecnología, olvidando el factor humano, ese elemento impredecible que podía decidir el destino de toda la operación. El robo no fue una simple penetración física, fue una intrusión en la propia cultura corporativa de la empresa, un reflejo de su propia desidia y su soberbia. La noche se convirtió en una metáfora de su propia falta de previsión y de la arrogancia que los había cegado ante la amenaza real. La perfecta planificación de los ladrones era, en cierta medida, un espejo que reflejaba los defectos inherentes de la empresa que pretendían robar. La inacción inicial de los ejecutivos de Zenith ante la amenaza del robo fue un acto de soberbia, una manifestación palpable de su arrogancia ciega. No se trató de una simple negligencia, fue una decisión consciente, basada en una confianza desmedida en sus sistemas de seguridad y en su propia capacidad para controlar el entorno. Su respuesta inicial al incidente se caracterizó por la incredulidad, la negación y finalmente la subestimación de la gravedad de la situación. Este comportamiento, lejos de ser excepcional, refleja un patrón común en líderes con un exceso de confianza, quienes tienden a minimizar los riesgos y a sobreestimar sus propias capacidades, una falla cognitiva que, según numerosos estudios de comportamiento organizacional, puede tener consecuencias catastróficas. En lugar de reaccionar con urgencia y tomar medidas inmediatas, los ejecutivos de Zenith se aferraron a la idea de que sus sistemas de seguridad eran infranqueables, una convicción alimentada por una confianza ciega en la tecnología y un desprecio por el factor humano. Su visión era tan estrecha como la de un hombre que mira a través de un microscopio, incapaz de ver el panorama general, la amenaza real que se cernía sobre ellos. Era como si el éxito previo les hubiera inducido a una falsa sensación de seguridad, a la creencia de que eran inmunes a cualquier tipo de amenaza. Este comportamiento recuerda la tragedia griega, donde el destino, el amartía o error trágico, nace de la soberbia y del orgullo. La confianza ciega en la tecnología, en este caso, representó una forma de autoengaño.
La creencia de que la tecnología resolvería todos los problemas, de que la seguridad se reducía a un conjunto de algoritmos y dispositivos electrónicos, era una visión simplista que ignoraba los aspectos humanos de la seguridad. Se olvidaron del elemento impredecible, la capacidad de adaptación de los seres humanos, la posibilidad de que una falla en el sistema, por mínima que fuera, pudiera ser explotada por individuos con el conocimiento y la habilidad suficientes. Fue una ceguera estratégica, una incapacidad para ver más allá de su propia narrativa, una forma de autocomplacencia intelectual. Es importante destacar que la falta de acción inicial no fue sólo un error de juicio, fue una decisión arraigada en una cultura corporativa que había normalizado la falta de respeto hacia los empleados de menor rango, como Miguel, el guardia de seguridad. La subestimación del potencial de amenaza externa estaba estrechamente ligada a la subestimación del valor del personal de seguridad interno. La arrogancia de los ejecutivos los había cegado a la posibilidad de que alguien dentro de la misma empresa pudiera tener la perspicacia y la capacidad para detener el robo. Fue la falta de una comunicación efectiva, de una evaluación objetiva de las amenazas potenciales y de una gestión adecuada de los recursos humanos lo que contribuyó a la inacción inicial. En resumen, la inacción de los ejecutivos ante la gravedad del robo no fue un accidente fortuito, sino un efecto directo de su arrogancia, su confianza excesiva en sistemas de seguridad insuficientes y su menosprecio hacia los empleados que no pertenecían a su círculo íntimo. Fue una lección amarga, un ejemplo perfecto de cómo la soberbia y la falta de previsión pueden tener consecuencias desastrosas, especialmente en un entorno tan complejo y competitivo como el mundo empresarial. Miguel, desde su discreto puesto de observación, no era un mero espectador pasivo de los acontecimientos. A diferencia de los ejecutivos, su perspectiva era distinta, alejada de la arrogancia y la complacencia. Su experiencia, forjada en los campos de batalla de un pasado militar que pocos conocían, le permitía percibir las señales sutiles, las anomalías casi imperceptibles que pasaban desapercibidas para los ojos inexpertos. No se trataba de un sexto sentido sobrenatural, sino de un agudo instinto desarrollado a través de años de entrenamiento y experiencia en situaciones de alto riesgo. Era como si su mente, un sofisticado sistema de detección, estuviera constantemente escaneando el entorno, buscando cualquier desviación de la normalidad, cualquier signo de peligro. Mientras los ejecutivos se aferraban a su autoengaño, Miguel veía la realidad con una claridad que les era negada por su propia arrogancia. Observaba la ineficacia de los sistemas de seguridad, la vulnerabilidad del edificio, la falta de preparación y la confianza desmedida de sus superiores. No necesitó de complejos análisis ni de informes técnicos para intuir la magnitud del robo su instinto. Esa voz silenciosa de la experiencia le susurraba la verdad. Era una intuición que se fundamentaba en años de entrenamiento militar, en la capacidad de analizar situaciones complejas con rapidez y precisión, de identificar amenazas potenciales antes de que se materializaran. Su mirada, entrenada para detectar el más mínimo detalle, captaba las señales que los demás ignoraban. Un movimiento inusual, un sonido fuera de lugar, una sombra que se proyectaba de forma anómala, cada uno de esos detalles se convertía en una pieza del rompecabezas que Miguel iba armando con precisión. Su mente era un tablero de ajedrez donde cada pieza se movía de acuerdo con las reglas tácitas de la estrategia militar, un juego de anticipación y de respuesta rápida que había dominado durante años. La inacción de sus superiores se convertía en un activo, en una oportunidad para observar, analizar y elaborar una estrategia de contraataque. La intuición de Miguel no era una simple corazonada, sino un proceso analítico rápido y eficiente. Su mente, adiestrada en la observación meticulosa y el análisis estratégico,
era capaz de procesar una gran cantidad de información en cuestión de segundos, identificando patrones y conexiones que pasaban desapercibidas para el ojo inexperto. Era una intuición basada en el conocimiento, una capacidad para ver lo invisible, para detectar el peligro que se ocultaba tras la fachada de seguridad. Su capacidad no era mágica, era el resultado de un aprendizaje y entrenamiento que le permitía tener una visión más completa, más nítida y, en última instancia, más eficaz que la de sus superiores. La ineficacia de las medidas de seguridad de Zenith, que los ejecutivos pasaban por alto en su arrogancia, era para Miguel una evidencia palpable de la amenaza inminente. No necesitaba de estadísticas ni de datos para comprender la vulnerabilidad de la empresa. Su experiencia le decía que los ladrones, si ya habían logrado penetrar las defensas exteriores, estaban a punto de lograr su objetivo. Era una certeza fría y calculada, un presentimiento que se basaba en años de experiencia, en la comprensión de la mecánica del robo y en la capacidad de anticipar los pasos del enemigo. El instinto de Miguel era, en este sentido, una premonición de lo inevitable, una anticipación de la catástrofe que estaba a punto de suceder. El plan de Miguel no surgió de la improvisación, fue el resultado de un proceso analítico meticuloso, basado en su vasta experiencia militar y en su profundo conocimiento del edificio. Su mente, adiestrada en la estrategia y la táctica, comenzó a trabajar con la precisión de un reloj suizo, construyendo un plan de acción que se basaba en la premisa de que la mejor defensa es un buen ataque. No se trataba de enfrentarse directamente a los ladrones en una confrontación abierta. Era necesario ser más inteligente, más astuto, más estratégico. Su estrategia evocaba la sabiduría de Sun Tzu, el maestro de la guerra, quien enfatizaba la importancia de conocer al enemigo y a uno mismo para lograr la victoria. En primer lugar, Miguel aprovechó su conocimiento exhaustivo del edificio. Conocía cada pasillo, cada sala, cada rincón oscuro, conocía los puntos ciegos de las cámaras de seguridad, las zonas menos vigiladas, las rutas de escape. Ese conocimiento íntimo del terreno, una ventaja estratégica innegable, le permitió visualizar el movimiento de los ladrones, anticipar sus estrategias y planear sus contraataques con precisión quirúrgica. Su plan se parecía a un juego de ajedrez magistral, donde cada movimiento estaba calculado, donde cada pieza se movía con precisión hacia su objetivo final. El siguiente paso fue la improvisación. A pesar de la minuciosidad de su plan, Miguel sabía que la imprevisibilidad es un elemento crucial en cualquier situación de crisis. Por lo tanto, incorporó a su estrategia elementos de improvisación, adaptándose a las circunstancias cambiantes, respondiendo a los movimientos de los ladrones con flexibilidad y agilidad. Era una danza estratégica, un juego de gato y ratón, donde la astucia y la capacidad de reacción rápida eran las armas más eficaces. Su experiencia militar le había enseñado la importancia de la improvisación, la necesidad de adaptarse a circunstancias imprevisibles, de transformar los obstáculos en oportunidades. Otro componente fundamental de su estrategia fue la utilización de los recursos disponibles. No contaba con armas de fuego ni con un equipo especializado. Su arsenal era la astucia, el conocimiento del edificio y su propia capacidad física. Pero eso era suficiente. Era como un espía maestro, utilizando las herramientas disponibles para desmantelar el plan de sus oponentes. Su plan era una obra maestra de ingeniería militar adaptada al contexto urbano, un plan que se basaba en la simpleza y la eficiencia, en la utilización de los recursos disponibles de forma inteligente y estratégica. Finalmente, su plan incluía una estrategia de distracción y captura que tenía como objetivo no sólo detener a los ladrones, sino también evitar daños adicionales a las instalaciones y a las personas dentro del edificio. Este componente humanitario, esta preocupación por la seguridad del personal y del edificio, contrastaba marcadamente con la actitud arrogante
y desconsiderada de los ejecutivos. Miguel sabía que su éxito dependía no sólo de su capacidad estratégica, sino también de la capacidad de ejecutar su plan de forma silenciosa y eficiente, evitando la confrontación directa y el riesgo de una violencia innecesaria. Su plan era, por lo tanto, una obra maestra, no sólo de estrategia militar, sino también de gestión de riesgos y de prudencia. La puesta en marcha del plan de Miguel fue una sinfonía de precisión y sigilo, una demostración magistral de cómo la inteligencia puede superar a la fuerza bruta. No hubo movimientos bruscos ni acciones impulsivas, cada paso estaba calculado, cada movimiento tenía un propósito específico dentro de la estrategia general. Era como una partida de ajedrez invisible, donde Miguel movía sus piezas, sus acciones, con una precisión casi sobrenatural, anticipando los movimientos de sus oponentes y respondiendo con una eficiencia letal. Su estrategia se basaba en la confusión y la desorientación del enemigo, utilizando tácticas militares adaptadas al entorno corporativo. Miguel comenzó por activar una serie de pequeñas alarmas falsas en diferentes puntos del edificio, creando una distracción que obligaría a los ladrones a dispersarse y a desplegar sus recursos. Era una táctica de desgaste, una forma de disminuir su capacidad de respuesta y de generar una sensación de caos controlado. Esta táctica recuerda las estrategias de guerra asimétrica, donde un adversario más débil utiliza su inteligencia para neutralizar la superioridad numérica o tecnológica de su oponente. La creación de un ambiente caótico pero controlado era crucial para la ejecución de su plan. Mientras los ladrones respondían a las falsas alarmas, Miguel se movía con sigilo, utilizando los conductos de ventilación y las zonas de sombra del edificio como vías de acceso para acercarse a los puntos clave del robo. Era un fantasma que se deslizaba por los pasillos del edificio, invisible para los ojos de los ladrones, un experto en infiltración que se movía con una precisión y una destreza dignas de un maestro del espionaje. Su agilidad y su conocimiento del terreno le permitían anticipar los movimientos de sus oponentes y reaccionar con rapidez y eficacia. Una vez en la zona donde se encontraba la caja fuerte, Miguel procedió a neutralizar los sistemas de seguridad restantes, empleando una combinación de habilidades técnicas y tácticas de distracción. Su destreza en el uso de herramientas simples era sorprendente. Era como un artesano, transformando objetos cotidianos en instrumentos para burlar las sofisticadas medidas de seguridad de Zenith. Esta fase del plan, que exigía una precisión extrema y un conocimiento profundo de los sistemas de seguridad, demostró el genio estratégico de Miguel y su capacidad para improvisar y superar obstáculos. Finalmente, Miguel logró su objetivo: neutralizar a los ladrones y asegurar el material robado, no mediante la fuerza bruta, sino a través de una estrategia inteligente que se basó en la precisión, el sigilo, la confusión y la utilización inteligente de los recursos disponibles. No hubo enfrentamientos violentos ni situaciones de alto riesgo, todo se llevó a cabo con una eficiencia casi quirúrgica, una demostración magistral de cómo la inteligencia puede superar la fuerza. Su actuación fue un ejemplo de planificación estratégica, una demostración de cómo la inteligencia y la anticipación pueden neutralizar una amenaza superior con una mínima pérdida. Era una lección de estrategia militar adaptada al contexto de una oficina corporativa, un estudio práctico de la guerra de guerrillas, traducido al mundo de la seguridad privada. El enfrentamiento entre Miguel y los ladrones no fue una batalla campal ni una confrontación violenta. Fue una danza estratégica, un juego de ajedrez donde cada movimiento estaba calculado, donde la inteligencia y la destreza física se combinaron para neutralizar la amenaza. A diferencia de la imagen estereotipada de un enfrentamiento violento, este fue un ballet de sigilo y precisión, una demostración de cómo la preparación y la estrategia pueden superar la fuerza bruta. No hubo disparos, ni gritos,
ni escenas de violencia gratuita, fue una confrontación controlada, eficiente y, en última instancia, satisfactoria. Miguel, aprovechando la confusión causada por sus tácticas de distracción, se enfrentó a los ladrones con una serenidad sorprendente. No era la serenidad de la indiferencia, sino la serenidad del que controla la situación, del que está seguro de sus capacidades y de su plan. Fue una serenidad similar a la que describe Sun Tzu en El arte de la guerra, donde la calma y la concentración son esenciales para el éxito en el campo de batalla. Su serenidad era una proyección de su confianza, de su conocimiento del terreno y de su dominio de las técnicas de combate cuerpo a cuerpo. La destreza de Miguel en el combate cuerpo a cuerpo era excepcional. No era la fuerza bruta lo que lo hacía formidable, sino la precisión de sus movimientos, la rapidez de sus reflejos y su conocimiento de las técnicas de desactivación y neutralización. Sus acciones recordaban la eficiencia de un artesano experimentado que modela la arcilla con destreza, o la habilidad de un cirujano que realiza una intervención con precisión milimétrica. Sus movimientos fluían con una naturalidad sorprendente, una fluidez que reflejaba años de entrenamiento y experiencia en el manejo de situaciones de riesgo. Los ladrones, sorprendidos por la inesperada resistencia y la precisión de los movimientos de Miguel, se vieron superados por su habilidad. Su estrategia, que se basaba en la suposición de una seguridad corporativa débil y la ausencia de una respuesta eficiente, quedó en entredicho. La capacidad de Miguel para anticipar sus movimientos, para responder con rapidez y para neutralizar sus intentos de ataque fue decisiva. Fue una demostración de cómo la preparación adecuada puede transformar una situación de desventaja en una ventaja decisiva. La capacidad de Miguel para controlar la situación, para mantener la calma y para actuar con precisión fue crucial para el éxito de su estrategia. No hubo espacio para el error, ni para la improvisación descontrolada. Cada movimiento, cada reacción fue el resultado de un entrenamiento riguroso y de una profunda comprensión de las técnicas de combate cuerpo a cuerpo. El enfrentamiento fue breve pero intenso, una demostración de la superioridad estratégica de Miguel sobre sus oponentes, un ejemplo de cómo la preparación y la experiencia pueden superar la superioridad numérica. Fue, en esencia, una batalla librada y ganada con la inteligencia, la destreza y la sangre fría. La captura de los ladrones no fue un acto de fuerza bruta, sino una demostración de ingenio y habilidad por parte de Miguel. No se trató de una simple detención, fue una operación estratégica, ejecutada con precisión y eficiencia, que minimizó el riesgo de daño tanto para los ladrones como para las instalaciones de Zenith. Su estrategia recordaba la maestría táctica de un general experimentado, capaz de controlar el campo de batalla sin recurrir a la violencia innecesaria. La eficiencia de la operación, su precisión quirúrgica, fue la marca distintiva del método de Miguel. En lugar de recurrir a la violencia física, Miguel utilizó su conocimiento del edificio y su astucia para inmovilizar a los ladrones sin causarles daño. Su enfoque se basó en la estrategia y en la manipulación de su entorno, en la creación de una serie de situaciones que obligaron a los ladrones a rendirse sin resistencia. Fue una demostración de superioridad táctica, de una comprensión profunda de la psicología humana y de la capacidad de prever las reacciones de sus oponentes. Su método evitó el uso de la fuerza innecesaria y minimizó los riesgos para todas las partes involucradas. Miguel no actuó solo por instinto, su proceder fue calculado, planificado y adaptado a las circunstancias específicas del momento. Utilizó las herramientas disponibles, su conocimiento del edificio y su comprensión del comportamiento humano para lograr su objetivo. Fue una actuación que combinó la precisión de un cirujano con la astucia de un zorro, una demostración perfecta de que la inteligencia puede ser más efectiva que la fuerza.
Su habilidad para predecir el comportamiento de los ladrones y para manipular el entorno a su favor demuestra su gran capacidad estratégica y su experiencia en situaciones de alto riesgo. La captura en sí misma fue un proceso fluido, casi silencioso, que se desarrolló con una precisión y una eficiencia notables. No hubo forcejeos ni enfrentamientos violentos, los ladrones fueron reducidos y detenidos sin causar daño a sí mismos ni a las instalaciones. Esto no sólo demuestra la capacidad de Miguel, sino también su inteligencia estratégica. La captura no fue sólo la finalización de la persecución, sino una fase integral de su plan maestro que minimizó el riesgo y maximizó el éxito. Finalmente, Miguel logró su objetivo principal, la captura de los ladrones y la recuperación del material robado. Todo ello sin causar daños mayores ni poner en peligro la vida de nadie. La eficiencia y la planificación de su actuación demostraron su superioridad táctica y estratégica sobre sus oponentes. No fue sólo la habilidad física. Lo que definió su éxito fue la combinación de inteligencia, habilidad, estrategia y dominio de su entorno, lo que le permitió neutralizar a los ladrones de manera efectiva y sin mayores consecuencias. Su actuación fue una lección magistral de control, eficiencia y planeación en la resolución de una crisis de seguridad. El asombro de los ejecutivos de Zenith ante el heroísmo de Miguel fue una mezcla de estupefacción, incredulidad y vergüenza. Sus caras, hasta ese momento marcadas por la arrogancia y la complacencia, reflejaban ahora una mezcla de confusión y desconcierto. Habían subestimado a Miguel, lo habían reducido a un simple guardia de seguridad, ignorando su potencial, su experiencia y su capacidad estratégica. Su reacción, lejos de ser una simple sorpresa, fue una profunda conmoción que sacudió sus cimientos y puso en tela de juicio todas sus suposiciones preconcebidas. La escena, que podría haber sido descrita como una tragedia griega si no fuera por su final irónico, mostró la caída de los arrogantes ante la inesperada aparición de un héroe anónimo. La ironía reside en la inversión de roles. Aquellos que se creían superiores, aquellos que despreciaban a Miguel, se vieron obligados a presenciar la demostración de su propia incompetencia e ineficiencia. Fue un golpe a su orgullo, una humillación pública que expuso su falta de previsión y su ciega confianza en la tecnología y en sus propios supuestos conocimientos. El asombro no era sólo por la resolución del robo en sí, sino por la manera en que se logró. La planificación estratégica, la destreza física y la inteligencia táctica demostradas por Miguel superaban con creces las expectativas de los ejecutivos, quienes esperaban una respuesta improvisada y poco eficiente ante la amenaza. En lugar de eso, se encontraron frente a una demostración magistral de estrategia, una operación impecable que exponía su falta de preparación y su visión limitada de la seguridad. El contraste entre su inacción inicial y la eficiencia de Miguel fue tan agudo como para resultar doloroso. La expresión de asombro en los rostros de los ejecutivos era tan profunda que era casi palpable. Sus miradas, antes llenas de superioridad y desprecio, se habían convertido en expresiones de puro desconcierto. Habían subestimado el potencial de Miguel, lo habían ignorado por completo, pero su acción había demostrado, de manera indiscutible, la falacia de sus prejuicios y la importancia de reconocer el valor en lugares inesperados. El heroísmo de Miguel fue una lección contundente, una reprimenda silenciosa que expuso su arrogancia y su falta de visión. Fue una lección sobre la importancia de la humildad, del reconocimiento del valor humano por encima de los títulos y la posición jerárquica. La inesperada capacidad estratégica de Miguel no sólo resolvió el robo, sino que expuso la ineficiencia y la arrogancia de los ejecutivos, demostrando la profunda brecha entre su percepción de la realidad y la realidad misma.
El silencio posterior a la captura fue tan significativo como el ruido del robo en sí. Era el silencio de la culpa, de la vergüenza y del asombro ante un héroe inesperado, un héroe nacido de la invisibilidad y la indiferencia. El asombro inicial no fue más que el preludio de una transformación profunda en la cultura corporativa de Zenith. El reconocimiento público del valor de Miguel fue un acto de justicia poética, un giro irónico que contrastaba fuertemente con el desprecio inicial de los ejecutivos. No fue una simple felicitación, fue una reparación pública de la injusticia cometida, una forma de compensar la invisibilidad a la que lo habían relegado. El cambio fue tan repentino como radical, un reflejo de la transformación que había experimentado la empresa tras el evento del robo. La historia de Miguel se convirtió en un ejemplo de cómo la humildad y la eficiencia pueden superar la arrogancia y la incompetencia. La empresa, en un esfuerzo por restaurar su imagen pública y por reparar el daño a su reputación, decidió dar a Miguel un reconocimiento formal. No se trató de un acto aislado, sino de una iniciativa cuidadosamente planificada para mostrar un cambio real en la cultura corporativa. Este reconocimiento público sirvió como un símbolo de cambio, una muestra de que Zenith estaba dispuesta a aprender de sus errores y a valorar a sus empleados, independientemente de su posición jerárquica. La empresa reconocía, de manera tácita, su propia ineficiencia y la miopía de sus decisiones anteriores. El reconocimiento público fue cuidadosamente orquestado, utilizando todos los canales de comunicación disponibles para maximizar su impacto. Comunicados de prensa, entrevistas, publicaciones en redes sociales, todos los medios se utilizaron para difundir la historia de Miguel y para mostrar el cambio de actitud de la empresa. Fue una campaña de relaciones públicas inteligente que aprovechó la ironía de la situación para demostrar la capacidad de Zenith para aprender de sus errores y para valorar el talento oculto. La campaña se centró en el heroísmo de Miguel, en su inteligencia y en su capacidad para superar las expectativas, convirtiéndolo en un símbolo de la nueva cultura corporativa que pretendían establecer. Este reconocimiento público contrasta notablemente con el desprecio inicial que Miguel había sufrido. La diferencia entre el trato anterior y el reconocimiento posterior resalta la transformación que había ocurrido en la cultura corporativa de Zenith. El cambio no fue solo formal, fue un cambio profundo en la forma en que los ejecutivos veían a sus empleados y en la forma en que percibían la importancia de la seguridad. El reconocimiento fue, en este sentido, una forma de redención, una reparación simbólica de la injusticia que se había cometido. Finalmente, el reconocimiento de Miguel no fue simplemente un acto de reparación, sino un símbolo de un cambio profundo en la cultura corporativa. Se convirtió en un ejemplo de cómo la humildad y el reconocimiento del valor humano pueden transformar una empresa tanto interna como externamente. Su historia sirvió de inspiración y fue un recordatorio de que la capacidad y el talento se pueden encontrar en los lugares más inesperados, incluso en aquellos que han sido ignorados y subestimados. El reconocimiento fue el final de un capítulo, pero también el comienzo de una nueva era de respeto y valor para los empleados de Zenith, un legado que se debía en gran parte al heroísmo inesperado de su silencioso y menospreciado guardia de seguridad. La humillación de los ejecutivos de Zenith no fue un acto de venganza, sino una consecuencia natural de su arrogancia y su falta de juicio. No fue un castigo impuesto desde fuera, sino una autoflagelación pública, el resultado inevitable de sus propias acciones. Su vergüenza no fue infligida por Miguel, sino que nació de la confrontación con la realidad, de la exposición de su incompetencia y su falta de previsión. Fue una lección amarga, un recordatorio de que la soberbia y la complacencia pueden tener consecuencias devastadoras. La vergüenza pública de los ejecutivos fue profunda y penetrante.
No fue solo una cuestión de pérdida de prestigio o de un golpe a su ego, fue una herida a su identidad, un cuestionamiento de su competencia y de su valor. Su imagen pública, cuidadosamente construida a lo largo de los años, se había derrumbado de manera estrepitosa. Se habían presentado ante el mundo como líderes competentes, como estrategas brillantes, y su fracaso ante el robo había expuesto la falacia de esa imagen. El contraste entre la eficiencia de Miguel y la ineficiencia de los ejecutivos fue brutal. Mientras Miguel actuaba con precisión y eficacia, los ejecutivos se mostraban incapaces de resolver el problema, lo que aumentó su humillación. Su fracaso en la prevención y la resolución del robo puso en evidencia su incompetencia, generando una sensación de profunda vergüenza y exponiendo sus deficiencias de juicio. La ironía reside en que quienes se consideraban superiores resultaron ser inferiores ante un individuo que habían subestimado deliberadamente. La humillación se vio amplificada por la naturaleza pública del evento. Los medios de comunicación, con su implacable apetito por las noticias sensacionalistas, se encargaron de difundir la noticia del robo y del heroísmo de Miguel, resaltando simultáneamente la incapacidad de los ejecutivos para prevenir y resolver el incidente. La historia se convirtió en una lección sobre la arrogancia y la falta de juicio, un ejemplo de cómo la soberbia puede cegar a la razón y conducir al fracaso. La atención mediática, lejos de ser una simple molestia, se transformó en un elemento clave de su humillación. En última instancia, la humillación de los ejecutivos de Zenith sirvió como una justicia poética, una demostración palpable de que las acciones tienen consecuencias y que la arrogancia y la falta de juicio tienen un precio. Su vergüenza pública no fue un acto de crueldad, sino una consecuencia natural de sus propias decisiones y de su falta de humildad. La lección aprendida, aunque dolorosa, fue fundamental para la transformación de la empresa y para el establecimiento de una nueva cultura corporativa basada en el respeto, la humildad y el reconocimiento del valor humano en todos los niveles. La humillación entonces funcionó como un catalizador de cambio, un paso necesario en la reconstrucción de la imagen de la empresa y en la creación de un nuevo y más eficiente modelo de gestión. La justicia poética en la historia de Miguel y la corporación Zenith no se manifiesta como un castigo vengativo, sino como una lección aprendida, una transformación interna que surge del reconocimiento de la propia ceguera y la valoración del talento oculto. No se trata de una simple retribución, sino de un proceso de crecimiento y aprendizaje, tanto para Miguel como para los ejecutivos de la empresa. La lección central es la importancia de la humildad, la capacidad de reconocer el valor en los demás independientemente de su apariencia o su posición jerárquica. La historia de Miguel es una parábola moderna que ilustra la idea clásica de la anagnorisis, el momento de reconocimiento en la tragedia griega donde el protagonista descubre la verdad sobre sí mismo y sobre su situación. En este caso, la anagnorisis se produce para los ejecutivos de Zenith, quienes, gracias a la acción de Miguel, reconocen su propia arrogancia y su falta de juicio. Esta revelación, aunque dolorosa, es fundamental para su crecimiento personal y profesional, para la transformación de la cultura corporativa. La lección de humildad es crucial. La arrogancia de los ejecutivos había nublado su visión, impidiéndoles ver el potencial que existía en Miguel y la fragilidad de sus propios sistemas de seguridad. Su desprecio inicial hacia el guardia de seguridad fue un reflejo de su propia falta de humildad, su incapacidad para reconocer el valor en los demás, independientemente de su apariencia o su posición social. La experiencia del robo y la subsiguiente intervención de Miguel les enseñaron la importancia de la humildad, la necesidad de valorar el conocimiento y la experiencia de todos los miembros de la empresa. El reconocimiento del valor en los demás, independientemente de su apariencia, es otra lección fundamental.
Miguel, por su apariencia modesta, fue subestimado y tratado como insignificante. Sin embargo, demostró poseer una capacidad estratégica excepcional, un conocimiento profundo del edificio y una destreza física y mental impresionante. La experiencia del robo sirvió para exponer la miopía de los ejecutivos, su incapacidad para ver más allá de las apariencias y para reconocer el valor intrínseco de sus empleados. La justicia poética, en este caso, no se manifiesta como un castigo, sino como un proceso de transformación. La humillación y la vergüenza que experimentaron los ejecutivos sirvieron como catalizador para un cambio profundo en la cultura corporativa de Zenith. La empresa aprendió a valorar a sus empleados, a reconocer la importancia de una gestión eficiente y justa y a comprender la necesidad de un sistema de seguridad integral. La experiencia del robo y la intervención de Miguel transformaron la cultura corporativa de Zenith, creando un entorno más humano, más eficiente y menos propenso a la arrogancia y al desprecio. La historia de Miguel, entonces, se convierte en un ejemplo de cómo la justicia puede ser un motor de cambio y crecimiento. El cambio en la corporación Zenith no fue superficial, fue una transformación profunda en la cultura corporativa, un proceso de metamorfosis que afectó todos los niveles de la empresa. La experiencia del robo y la revelación del talento oculto de Miguel actuaron como catalizadores, acelerando un proceso de cambio que ya estaba latente, pero que necesitaba un evento significativo para manifestarse. Fue una transformación similar a la que describe el pensador griego Heráclito, la idea de un flujo constante de cambio y transformación, donde la aparente estabilidad es una ilusión. El cambio más notable fue el aumento del respeto hacia el personal de seguridad. Miguel, hasta ese momento invisible y menospreciado, se convirtió en un símbolo de la importancia de la seguridad y del valor del personal encargado de proteger las instalaciones. El desprecio anterior fue reemplazado por una nueva apreciación de la capacidad y la experiencia de los miembros del equipo de seguridad, reflejando un cambio significativo en la percepción de la administración. Fue un reconocimiento implícito de que la seguridad no es una mera cuestión tecnológica, sino un proceso humano que involucra la competencia, la responsabilidad y el respeto a todos los empleados. La transformación fue más que un cambio de actitud, se reflejó en cambios concretos en las políticas de la empresa. Se invirtió más en seguridad, tanto en tecnología como en personal. Se implementaron nuevos sistemas de formación y capacitación para el personal de seguridad, reconociendo la necesidad de una mayor profesionalización y una mejor preparación para enfrentar situaciones de emergencia. Estos cambios concretos son una prueba tangible de la transformación, demostrando que la lección aprendida no se quedó solo en el plano teórico, sino que se tradujo en acciones concretas. Fue una evolución tangible de la conciencia corporativa, evidenciada en las estrategias de inversión. Además del aumento del respeto al personal de seguridad, la experiencia llevó a una mejora en la comunicación y la colaboración entre los diferentes departamentos de la empresa. El incidente del robo había demostrado la importancia de la comunicación y la colaboración interdepartamental, la necesidad de trabajar juntos para lograr un objetivo común, proteger los activos de la empresa y asegurar el bienestar de sus empleados. Se implementaron nuevos sistemas de comunicación que favorecieron la interacción y el intercambio de información, creando un entorno de trabajo más eficiente y colaborativo. La transformación de Zenith, sin embargo, no fue un proceso inmediato, fue un proceso gradual, que requirió tiempo, esfuerzo y un cambio de mentalidad por parte de todos los miembros de la empresa. Fue una evolución necesaria, un proceso de aprendizaje colectivo que demostró la capacidad de la empresa para adaptarse al cambio y para aprender de sus errores. El incidente del robo, aunque negativo, se convirtió en un catalizador de cambio, un motor de transformación que condujo a una empresa más segura, más eficiente y más humana. Este nuevo enfoque a la seguridad
se consolidaría con nuevos desafíos y oportunidades que la empresa enfrentaría en el futuro. El ascenso de Miguel en la corporación Zenith no fue un simple aumento de sueldo o un cambio de puesto, fue un reconocimiento tangible de su valor, una recompensa justa por su heroísmo y su capacidad estratégica. Su nuevo rol tras el incidente del robo no fue una promoción arbitraria, sino el resultado natural de su desempeño excepcional, una demostración de cómo la justicia poética puede llevar a una mejora significativa en la vida de un individuo. Su historia se convirtió en un ejemplo inspirador, una muestra de cómo la capacidad y el talento pueden ser reconocidos incluso en los lugares más inesperados. El nuevo puesto de Miguel reflejaba sus habilidades y su experiencia. No se le asignó un puesto administrativo o burocrático, se le otorgó una posición de responsabilidad, donde su conocimiento y experiencia en seguridad podían ser aprovechados al máximo. Su ascenso no fue solo un reconocimiento de su acción. Durante el robo fue un reconocimiento de su potencial, una apuesta por su futuro dentro de la empresa. La empresa, reconociendo su valor, le ofreció la oportunidad de desarrollar sus habilidades y de contribuir al crecimiento de la organización. La transformación de Miguel no se limitó a su puesto, se extendió a su influencia dentro de la empresa. Su experiencia y su conocimiento pasaron a ser fundamentales en la reestructuración del Departamento de Seguridad, en la implementación de nuevas medidas de prevención y en la formación del personal. Su voz, antes silenciada, se convirtió en una voz influyente, respetada y escuchada dentro de la organización. Su influencia se extendió más allá de su departamento, permeando la cultura corporativa y generando un cambio positivo en la forma de abordar la seguridad. El ascenso de Miguel no fue solo un cambio profesional, fue un cambio personal. La visibilidad y el reconocimiento obtenidos tras el incidente del robo le permitieron liberarse de la invisibilidad impuesta por la arrogancia de los ejecutivos. Su nueva posición no solo le otorgó un mayor nivel de responsabilidad, sino también un mayor nivel de autonomía y una mayor satisfacción personal. El reconocimiento de sus habilidades y su experiencia fue fundamental para su crecimiento y desarrollo personal. En última instancia, el futuro de Miguel tras el incidente del robo es un testimonio del poder de la justicia poética. Su ascenso no fue una simple recompensa por su acción heroica, sino un reconocimiento del valor humano, un ejemplo del potencial que puede ser desaprovechado por la arrogancia y la falta de juicio. Su historia, lejos de ser un simple relato de un robo exitoso, se convierte en una parábola de cómo la humildad, el trabajo duro y la capacidad pueden ser reconocidos y recompensados, llevando a una transformación positiva tanto en la vida del individuo como en la dinámica de la organización. Sin embargo, su nuevo rol trae consigo nuevas responsabilidades y nuevos desafíos que pondrán a prueba sus habilidades y su liderazgo. La historia de Miguel se transformó en una leyenda dentro de la corporación Zenith, una narrativa que trascendió el simple relato de un robo frustrado para convertirse en un símbolo de valor, capacidad y justicia poética. Su historia, contada y recontada a través de los años, se convirtió en una parte fundamental de la cultura corporativa, un ejemplo inspirador para los nuevos empleados y un recordatorio constante para los veteranos de la importancia de la humildad, el trabajo duro y la capacidad de superar las expectativas. Su legado no se limitó a un cambio en las políticas de seguridad, transformó la cultura corporativa, estableciendo un nuevo estándar de eficiencia y respeto. El relato de Miguel se convirtió en una herramienta de formación utilizado en seminarios y talleres para ilustrar la importancia de la preparación, la planificación estratégica y la capacidad de improvisación. Su historia se estudió como un caso de éxito en la resolución de una crisis, un ejemplo de cómo la inteligencia y la habilidad pueden superar la arrogancia y la falta de previsión. Su figura, antes invisible,
se convirtió en un ícono de la empresa, representando los valores de eficiencia, humildad y perseverancia. La leyenda de Miguel trascendió las paredes de la corporación, transformándose en un ejemplo a seguir en el sector de la seguridad privada. La leyenda de Miguel no solo inspiró a los empleados de Zenith, también modificó la forma en que la empresa se percibía a sí misma y a su cultura corporativa. La historia del robo y la intervención de Miguel se convirtió en un símbolo de resiliencia y capacidad de transformación, demostrando la habilidad de la empresa para aprender de sus errores y para adaptarse a los cambios. La nueva cultura corporativa, basada en la humildad, el respeto y la eficiencia, se consolidó gracias al legado de Miguel, transformando la empresa en un espacio de trabajo más justo y equitativo. La transmisión de la historia de Miguel, de generación en generación de empleados, aseguró su permanencia en el tiempo. Se convirtió en una historia que se contaba en las reuniones de equipo, en los programas de inducción de nuevos empleados e incluso en las reuniones con los accionistas. Su leyenda contribuyó a la creación de una identidad corporativa más fuerte y más cohesionada, basada en los valores de humildad, respeto, perseverancia y eficiencia. La historia de Miguel se convirtió, de esta forma, en un elemento central en la construcción de una nueva narrativa corporativa que buscaba dejar atrás la arrogancia y el menosprecio para establecer un ambiente de trabajo más justo y más productivo. En resumen, el legado de Miguel trascendió su posición de guardia de seguridad para convertirse en un símbolo inspirador, un recordatorio de cómo la capacidad, la humildad y la perseverancia pueden superar la arrogancia y la falta de previsión. Su historia se convirtió en una leyenda, un ejemplo de cómo la justicia poética puede transformarse en un legado positivo y duradero, generando un cambio profundo y significativo en una organización. Sin embargo, la tranquilidad en Zenith es efímera, ya que nuevas amenazas, más complejas y sofisticadas, se asoman en el horizonte. El rumor sobre el pasado militar de Miguel comenzó a circular sutilmente como una brisa que susurra secretos al oído. Inicialmente fueron comentarios aislados, insinuaciones en las conversaciones informales de los empleados, especulaciones que nacían de la admiración por su eficiencia y su capacidad estratégica. La forma en que había controlado la situación durante el robo, su serenidad bajo presión, su capacidad para anticipar los movimientos de los ladrones, todo apuntaba a un entrenamiento excepcional, a una experiencia que trasciende la simple función de guardia de seguridad. La eficiencia de Miguel en el manejo del robo, su conocimiento táctico y estratégico, su dominio de las técnicas de combate cuerpo a cuerpo, todo ello alimentaba la especulación. No se trataba de conjeturas infundadas, eran observaciones fundadas en la evidencia, en la constatación de un nivel de preparación y capacidad que no se correspondía con la experiencia típica de un guardia de seguridad convencional. Este contraste entre apariencia y realidad, entre la modestia de Miguel y su extraordinario desempeño, avivó la curiosidad y despertó la especulación sobre su pasado. El rumor se expandió orgánicamente, alimentado por las conversaciones en los pasillos, en la cafetería, en las reuniones informales. Cada comentario agregaba un nuevo detalle, una nueva pieza al rompecabezas del pasado de Miguel. Se hablaba de su supuesta experiencia en fuerzas especiales, de su participación en operaciones encubiertas, de su conocimiento de tácticas militares avanzadas. El misterio que rodeaba a Miguel se convirtió en un elemento cautivador, una especulación intrigante que añadía una nueva capa de interés a la historia ya fascinante del robo frustrado. El rumor, en su extensión, generó una atmósfera de fascinación y misterio alrededor de Miguel. Dejó de ser simplemente un héroe anónimo para convertirse en una figura enigmática, un personaje con un pasado oculto que contribuía a aumentar su atractivo y su aura de excepcionalidad. La ambigüedad, el no saber con certeza la verdad, contribuía a aumentar la intensidad del rumor,
convirtiéndolo en un fenómeno que conectaba a los empleados de Zenith, alimentando la especulación y la conversación. La propagación del rumor fue un proceso orgánico, un fenómeno social que reflejó la admiración, la curiosidad y el respeto que Miguel había ganado tras el incidente del robo. No fue un rumor malicioso ni una campaña de desprestigio, fue una forma de reconocer la grandeza de Miguel, de celebrar su talento excepcional, de construir una narrativa que trascendía la simple realidad de los hechos. El misterio de su pasado militar se convirtió en una metáfora de su propia naturaleza enigmática, de la capacidad humana para superar las expectativas y desafiar las percepciones preconcebidas. Pero, ¿hasta qué punto era cierto este rumor? ¿Cuál era la verdadera historia de Miguel? La respuesta a estas preguntas se encuentra en la siguiente etapa de esta fascinante historia. La tranquilidad en Zenith, forjada tras el exitoso enfrentamiento al robo, resultó ser efímera. La aparente calma que había seguido al incidente fue sólo un espejismo, una breve pausa antes de una nueva y más compleja amenaza. Si el robo anterior había sido una demostración de fuerza bruta y falta de planificación por parte de los ejecutivos, la nueva amenaza representaba un desafío más sofisticado, más calculado, más inteligente. Fue como si la empresa, al mejorar sus defensas, hubiera llamado la atención de un adversario más hábil, más experimentado y, por lo tanto, más peligroso. La nueva amenaza no se parecía en nada al robo anterior. No se trataba de ladrones comunes, sino de una organización criminal sofisticada, con recursos tecnológicos y humanos superiores. Su modus operandi era más sutil, menos evidente, más difícil de detectar. Era como una sombra que se deslizaba en la oscuridad, invisible a simple vista, preparando un golpe calculado y silencioso, un ataque meticulosamente planeado que demostraba una comprensión profunda de la seguridad de Zenith. La nueva amenaza representaba un cambio de paradigma en la estrategia criminal, evidenciando una evolución significativa en el panorama del crimen organizado. A diferencia del grupo anterior, que había explotado las debilidades en la seguridad física y tecnológica de Zenith, esta nueva amenaza se dirigía directamente a los puntos débiles en la estructura organizacional y en la psique de los empleados. Era un ataque más insidioso que se centraba en la manipulación, la desinformación y la desestabilización interna. Se trataba de un tipo de amenaza más compleja, que no se limitaba al robo físico, sino que pretendía dañar la reputación, la confianza y la estabilidad de la empresa desde dentro. La sofisticación de la nueva amenaza se reflejaba en su capacidad para infiltrarse en los sistemas de la empresa, para acceder a información confidencial y para manipular las relaciones internas. Su objetivo no era simplemente robar objetos materiales, sino desestabilizar la organización, causar discordia entre los empleados, dañar la imagen pública de la empresa y, en última instancia, obtener una ventaja estratégica a largo plazo. Era una amenaza que iba más allá del simple robo. Era una amenaza existencial para la empresa, un desafío a su identidad, a su estructura y a su futuro. El silencio que precedió a la manifestación de esta nueva amenaza era tan amenazante como el propio acto. Era la calma antes de la tormenta, una sensación de incertidumbre y peligro que recorría los pasillos de Zenith. La tranquilidad después del robo había enmascarado una amenaza más grave, más silenciosa, más insidiosa. La empresa, fortalecida por el evento anterior, se enfrentaba ahora a un enemigo más inteligente, más preparado y con una comprensión profunda de sus vulnerabilidades. La experiencia con el robo anterior, a pesar de su éxito, se presentaba ahora como una insuficiente preparación para el peligro que se avecinaba. ¿Sería Miguel capaz de enfrentar esta nueva amenaza? ¿O Zenith se vería desestabilizada
por un enemigo aún más sofisticado. El nuevo desafío que se presenta ante Miguel no es simplemente una repetición del anterior, es una prueba de fuego que pondrá a prueba sus habilidades, su estrategia y su liderazgo. Si el robo anterior fue una confrontación directa, una prueba de fuerza y destreza, este nuevo desafío es un juego de estrategia a largo plazo, una prueba de inteligencia, paciencia y capacidad de adaptación. Es un desafío que exige una visión más amplia, una comprensión más profunda de la naturaleza de la amenaza y una capacidad para gestionar un conflicto más complejo. El desafío para Miguel ya no se centra en la neutralización de una amenaza física, sino en la detección y la neutralización de una amenaza insidiosa, una infiltración lenta y calculada que busca dañar la empresa desde dentro. Es una guerra de información, una batalla de inteligencia donde la precisión y la anticipación son cruciales. Se trata de un enemigo invisible que opera en las sombras, manipulando información, sembrando discordia y minando la confianza. Miguel deberá utilizar todo su conocimiento y experiencia, tanto militar como corporativa, para enfrentarse a este nuevo desafío. Su capacidad para analizar situaciones complejas, para anticipar los movimientos del enemigo y para improvisar soluciones, se pondrá a prueba de manera implacable. Se enfrentará a un adversario que no solo es tecnológicamente superior, sino que también posee un profundo conocimiento de la psicología humana y de las dinámicas internas de la empresa. Este desafío es, en cierto sentido, una prueba de su liderazgo, de su capacidad para inspirar confianza y colaboración en su equipo. El éxito de Miguel dependerá no solo de sus habilidades individuales, sino también de su capacidad para coordinar y dirigir a su equipo, para construir una estrategia colectiva que pueda contrarrestar la amenaza. Deberá confiar en la colaboración y el trabajo en equipo para crear un sistema de defensa eficaz que proteja a la empresa de la infiltración y la manipulación. La experiencia pasada le ha demostrado la importancia de la anticipación y la preparación, pero este nuevo desafío demanda una comprensión más profunda de la amenaza, una capacidad de adaptación superior y la habilidad para gestionar un conflicto complejo y multifacético. El desafío representa una evolución de su rol anterior. Ya no es simplemente un guardia de seguridad que reacciona a las amenazas, sino un estratega que debe anticipar, prevenir y neutralizar amenazas en un entorno mucho más complejo. Su experiencia militar le proporciona una base sólida, pero la naturaleza de esta amenaza requiere una adaptación de sus tácticas, una ampliación de su visión estratégica y la capacidad de gestionar un conflicto que se desarrolla en múltiples planos, no solo en el físico, sino también en el psicológico y en el digital. Este desafío pone a prueba su capacidad para liderar y proteger a la organización de una amenaza que no se parece a nada que haya enfrentado antes. La historia de Miguel en Zenith culmina no con una resolución definitiva, sino con un punto de inflexión, un nuevo comienzo que deja al espectador con una sensación de incertidumbre y expectación. La amenaza que se cierne sobre la empresa no es simplemente un nuevo reto, es un desafío existencial, una prueba que pondrá a prueba no solo las habilidades de Miguel, sino también la resiliencia de la propia corporación Zenith. El final abierto no es una falta de resolución, sino un reflejo de la complejidad del mundo real, donde las amenazas rara vez tienen una solución sencilla y definitiva. La incertidumbre sobre el resultado del enfrentamiento con esta nueva amenaza es intencional. No se ofrece una resolución inmediata ni una victoria fácil. Este final abierto refleja la naturaleza misma de la vida, donde el conflicto, la incertidumbre y la lucha son constantes. Es una invitación a la reflexión, un llamado a considerar la complejidad de las amenazas modernas y la necesidad de una preparación constante para afrontar los desafíos del futuro. Deja al lector con un sentimiento de expectación, anticipando el desarrollo de la historia
y la resolución del nuevo conflicto. El final abierto también sirve como un gancho para la siguiente aventura de Miguel. Su historia no termina aquí. Esta es solo una etapa en un viaje más largo, un capítulo en una narrativa que continúa. El nuevo desafío representa un cambio de paradigma, un salto hacia un escenario más complejo y desafiante que pondrá a prueba la capacidad de Miguel para adaptarse y liderar. El final abierto es un puente hacia un nuevo capítulo, una promesa de nuevas aventuras y nuevos desafíos para el protagonista. La incertidumbre final no es un fracaso narrativo, sino una decisión consciente para mantener el interés y la expectación del lector. Deja la puerta abierta para una secuela, para una nueva historia que explore las nuevas habilidades de Miguel y los nuevos desafíos a los que se enfrentará. La historia de Miguel se ha convertido en una saga, un relato en constante evolución, donde cada capítulo presenta nuevos retos y nuevas oportunidades para crecer y aprender. En conclusión, el final abierto de la historia de Miguel en Zenith no es un final, sino un nuevo comienzo. Es una invitación a la reflexión sobre la naturaleza compleja del conflicto, la importancia de la preparación constante y la capacidad humana para adaptarse a las circunstancias cambiantes. Dejando al lector con la incertidumbre del resultado, el final prepara el escenario para una secuela, una nueva aventura que promete profundizar en el desarrollo del personaje y en la exploración de nuevos y emocionantes desafíos. ¿Conseguirá Miguel superar esta nueva amenaza? ¿Qué nuevas habilidades y estrategias deberá desarrollar para enfrentarse a este enemigo más sofisticado? La respuesta a estas preguntas deberá esperar a la siguiente entrega de esta intrigante historia. La historia de Miguel en Zenith nos demuestra que la verdadera fortaleza reside en la humildad y la preparación, no en la arrogancia y la complacencia. Su ascenso, fruto de la justicia poética, transforma una empresa y nos deja pensando en el potencial oculto que existe en todos nosotros. La aparente tranquilidad en Zenith es, sin embargo, un engaño, preludio de nuevos desafíos. Suscríbete a Finalmente lo confesaron, para no perderte las próximas historias de valentía e ingenio. ¿Crees que la experiencia de Miguel cambiará para siempre la cultura corporativa en Zenith o la arrogancia volverá a prevalecer? Comparte tu opinión. Hasta la próxima. Y prepárense para la historia de la ingeniera que descubrió un complot multinacional oculto tras una falla de software aparentemente insignificante.